Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Amén, mis hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué había sucedido? Versículos anteriores. Había nuestro Señor Jesucristo hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí? Había mi Señor Jesucristo dado de comer a no nada más 5,000 hombres. Por lo menos eran unos 7,000, 8,000. Porque recuerden que la palabra del Señor no se apunta o no se hace conteo de el número de mujeres. Entonces probablemente andaban entre 7,000 y 8,000 personas en ese lugar, y mi Señor Jesucristo les dio de comer a todos, multiplicando los peces y los panes. Entonces dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso mi Señor? ¿Por qué le dijo a sus apóstoles: ¿saben qué? Ustedes váyanse adelantando y yo me quedo aquí despidiendo a toda la gente? En otros evangelios dice la palabra del Señor que hubo mucha euforia, hubo mucho halago, hubo mucha, pues digamos, celebración del hecho que se suscitó. Entonces, mi Señor Jesucristo no quería que sus apóstoles se quedaran allí, impregnándose, bañándose de reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso te infla, ¿verdad? Eso te hace ser orgulloso, te envanece, te infla el ego. Por eso aquí en la iglesia yo no le permito, ¿verdad?, que nadie infle al pastor, y nadie de ustedes, los que están aquí presentes, deben de inflar al pastor. ¡Oye, qué pastor, qué bárbaro, qué padre! No. ¿Sí? Porque inflan al ser humano. No dejamos de ser carne. Entonces puede uno empezar a despegar, empezar a elevarse. Y como lo dije el lunes en el Instituto Bíblico, el siervito del Señor aspira a ser, por lo menos, siervo inútil. Siervo inútil. ¿Sí? Entonces aquí mi Señor les dice: váyanse ustedes por adelantado. No quiero que se impregnen de ego. No se vayan a inflar, ¿verdad? Por eso se queda con mi Señor Jesucristo con la multitud, despidiéndolos a todos.
y los otros van navegando, ¿verdad? En el mar de Galilea, en el lago de Genesaret o en el mar de Tiberias. Tiene 3 nombres, ¿verdad? El mar de Galilea. Versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Si ustedes se dan cuenta, en los evangelios, después de hacer una sanidad, después de hacer un milagro importante, nuestro Señor Jesucristo siempre se apartaba solo a orar aparte. A orar aparte, en todo momento, en todo lugar. ¿Para qué? Para que el Padre lo fortaleciera, para que el Padre lo reanimara, para que el Padre le diera fuerzas para seguir adelante. Nosotros, hermanos, debemos de seguir este ejemplo. En cualquier situación en la que estemos, en algún problema, que nos hayan robado la paz, que nos hayan quitado el gozo, inmediatamente llegar a tu casa, estar solo y orar y pedirle al Señor fortaleza física y espiritual. Sí, y el Señor así te la va a dar nuevamente. El Señor aquí se fue aparte. Imagínense estar pues en medio de las montañas, en la noche, el Señor ahí en un árbol, postrado, orando al Padre, ¿verdad? Pidiéndole fortaleza, pidiéndole todo eso. Eso es un ejemplo para nosotros. En todo momento, en todo lugar, debemos de orar, debemos de pedir, en cualquier problema, en cualquier situación, oración. Y es maravilloso. La paz del Señor regresa al creyente. ¿Sí? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuál barca? La de los apóstoles. ¿Sí? La de los apóstoles. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Esa es la cuarta y última vigilia. Recuerden que las vigilias de la noche arrancaban a partir de las 6 de la tarde. ¿Sí? A las 6 de la tarde. Y eran 4 vigilias. ¿Sí? Eran 4 vigilias. Y esta era la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la tarde. 4 vigilias de 3 horas cada una. ¿Por qué se manejaba así? Porque, bueno, eran pescadores. Y los pescadores siempre pescan en la noche. En el día no pescan. Porque el sol ahuyenta a los peces y hace que los peces se sumerjan o se hundan más en el agua. Por eso siempre los pescadores pescan de madrugada o a medianoche. Así los peces andan un poco más arriba. Entonces tenían establecidas esas 4 vigilias de 3 horas a partir de las 6 de la tarde. Aquí nos dice el Señor que a la cuarta vigilia, o sea, ya entrada la madrugada, entre 3 y 6 de la tarde, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? La barca estaba en medio del mar, dice aquí el versículo 24, azotada por las olas. Azotada por las olas. Quiere decir que estuvieron un buen rato ahí batallando con el viento contrario, porque hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Entre 3 y 6, hasta esa hora se aparece nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
qué a veces el Señor, cuando tenemos un problema o oramos por alguna petición, alguna situación que nos resuelva, ¿por qué a veces no lo hace luego? Porque aquí dice que despidió a los apóstoles, ¿verdad? Estaba con la multitud, todavía no era de noche, pero despide a los apóstoles, se encamina la barca en el mar, y era temprano todavía, y dice que se empezó a azotar la barca con las olas, porque el viento era contrario, y dice que hasta la cuarta vigilia, ya casi para amanecer, se aparece nuestro Señor Jesucristo. Se hubiera aparecido antes, ¿no? Se hubiera aparecido empezando el oleaje muy fuerte en el mar. Pero ¿por qué a veces no nos responde el Señor luego? ¿Por qué no nos contesta inmediatamente? Pues para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Para saber el Señor si verdaderamente confiamos en Él con todo nuestro corazón y estamos esperando en Él. Hasta la cuarta vigilia se aparece el Señor, viendo la fe de ellos, observando su reacción, observando cómo ellos iban a reaccionar. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. ¿Por qué dijeron un fantasma? Lo estaban viendo, ¿verdad? De lejos. Cuando tú ves de lejos a una persona y le ves la silueta, si la conoces muy bien, lo reconoces perfectamente. ¿Por qué dijeron un fantasma? Ahora la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Obviamente era algo sobrenatural, ¿verdad? Lo vieron que estaba caminando en el mar y se espantaron. Pero pensaron que era un fantasma. No lo identificaron. No lo focalizaron bien. No lo identificaron de manera correcta. Lo mismo está pasando hoy en día en el cristianismo. El Señor ya viene. Esta pandemia ha puesto a prueba al cristiano. Nos ha puesto a prueba el Señor a todos. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Y yo creo que a todos esta pandemia nos ha enseñado algo, si no es que muchas cosas. ¿Sí? ¿Se están cumpliendo las señales? ¿Se están cumpliendo las cosas que están escritas en la palabra acerca del fin de los tiempos? Y hay hermanos en Cristo que no quieren que venga el Señor. Les aterra que venga el Señor. Como si fuera un fantasma, ¿no? Están aterrados porque no quieren que venga el Señor. Señor mío, pero es que ¿cómo vas a venir si me está yendo tan bien en mi trabajo? Estoy
en la plenitud de mi vida. ¿Cómo vas a venir ahorita? Eso es no conocer al Señor. Eso es no conocer su voluntad, eso es no conocerlo a Él. Eso es no sentirlo en el corazón. Porque lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar con el Señor. Es estar con Cristo. Pablo lo experimentó. Pablo fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. Y lo redacta en Filipenses 1, porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Y Él es un testigo fidedigno, porque Él estuvo con Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganamos muriendo. Amén. Ganamos muriendo. Y es mucho mejor estar con el Señor. ¿O para qué buscamos al Señor? Para nuestra conveniencia. Para buscar las cosas materiales. Para nada más un interés personal que me llene de mis necesidades materiales físicas. No. Debemos de buscar al Señor porque Él es el autor y consumador de la fe, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene cabellos como blanca lana, el que tiene un cinto de oro ceñido al pecho y pies semejantes al bronce bruñido. Él es el Señor, el Hijo de Dios. Estábamos viendo en el instituto el lunes de que es un pecado grave el que no recibe al Señor. Porque dice Juan 16 que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creíste, porque no creyeron en el Hijo del Hombre. Quiere decir que el no creer en Cristo es pecado. Y es un pecado muy grande. Porque están rechazando al Hijo de Dios. Están rechazando la obra perfecta de Dios para el ser humano, para tener esperanza, para tener salvación y para tener entrada libre al reino de los cielos. Es un pecado grave. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Me han venido a preguntar, oiga pastor, pero si es una persona buena, que hace buenas obras, que hace esto, que hace lo otro, no se salva. Creer en Cristo Jesús y entregarle tu vida, eso te da salvación. Y yo no concibo la idea de que hay hermanos que no quieren que venga Cristo todavía, que les aterra como si fuera un fantasma que viene por ahí. Pues si me está yendo bien, estoy teniendo éxito en mi trabajo, ¿yo para qué quiero que venga todavía el Señor? No quiero que venga. Y si hay hermanos que piensan así, qué triste, eso es no conocer al Señor. Eso es no tenerlo en tu corazón, en tu vida. Están desfocalizados, ven borroso, no ven bien las Escrituras. Como los apóstoles que vieron un fantasma, pensaron que era un fantasma el Señor, en medio de esas turbulencias, en medio de esas olas. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hay gente que le da miedo que venga el Señor.
Pues porque no andan bien en sus vidas. Recuerden que el pecado produce miedo en el ser humano. Y si no estamos bien con Dios, la gente tiene miedo. Si no, pregúntenle a Adán cómo se escondió del Señor. Porque había comido del fruto que le dio su mujer y se escondió de Dios. Me escondí porque tuve miedo, dice. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y viene la justificación. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. No asumiendo su responsabilidad. ¿Sí? Entró el miedo en él, luego. Aquí la palabra nos dice que ellos tuvieron miedo. Acababan de observar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Estaban en el ministerio con nuestro Señor Jesucristo. Estaban viviendo de cerca, ¿verdad? Cada milagro del Señor. Y no lo identificaron a lo lejos. Tenían distorsionada la vista espiritual, como muchos todavía la tienen. ¿Sí? Un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Siempre el Señor animándonos, ¿verdad? Siempre el Señor diciéndonos: no temas. Es necesario que pasen todas estas cosas, ¿verdad? Habrá terremotos, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, pero no temáis, es necesario que pase todo esto, pero aún no es el fin. Siempre el Señor diciéndole a su pueblo: no temáis, no temáis, no tengáis miedo. Bajo tus alas, ¿verdad? Estoy seguro. Bajo tus alas estoy protegido. No debemos de tener miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Como yo le digo a la iglesia Maranata: no temamos, hermanos. No temamos a lo que viene. No temamos a los rumores de otras pestes. No temamos. Yo ya les dije: no vean noticias. Están manipuladas. Satanás quiere controlar al mundo y lo está haciendo. Lo está controlando por medio del miedo. El control de los medios de comunicación, ustedes ya saben quién lo tiene. Y manipulan la información. ¿Sí? Ahora están diciendo que esta variación delta, ¿verdad? Se llama la variación delta de la India, que es 60% más contagiosa, y hay muchos muertos en India, y lo. No me importa, a mí no me importa. Yo sé quién confiar, yo sé quién me cuida, yo sé quién es mi Salvador, y no tengo miedo. Y no tengo miedo. No debemos de tener miedo, hermano, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Sí? Y ya desde hace tiempo hemos dicho, ¿verdad? No es la primera ni la última, van a haber muchísimas más pestes y más mortíferas. Debemos estar preparados, ¿verdad? Espiritual, mental y físicamente. ¿Sí? Y los discípulos, versículo 26 de nuevo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo.
enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Palabra bendita de nuestro Señor. El Señor no nos dijo mentiras. El Señor no nos dijo que todo iba a ser color de rosa, ¿no? Como dicen. Cuarto sello de Apocalipsis: 2.000 millones de personas van a morir en los próximos 3 años y medio. Por la guerra, por las pestes, por el hambre, por todo eso. Y luego después una quinta parte va a morir. Debemos estar preparados para eso, para no tener miedo. No tener miedo. Hay promesa aquí en la Biblia. Proverbios 12, vamos a Proverbios 12, por favor. Proverbios 12, versículo 13. Proverbios 12, 13. Amén, hermanos. Amén. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El justo saldrá de la tribulación. Amén. ¿Somos justos, hermanos? Amén. Somos justos. Entonces vamos a salir de la tribulación. El Señor nos va a dar la salida, ¿verdad? El Señor nos da la salida y nos va a cuidar y nos va a proteger de la tribulación. Versículo, Proverbios 11. Proverbios 11, 8. Vean qué palabra es esta. Proverbios 11, 8. Proverbios 11, 8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Se dan cuenta? El impío entra en el lugar del justo, y el justo va a ser librado de la tribulación. El Señor nos va a proteger, el Señor nos va a cuidar. ¿Saben cómo me siento cuando ando yo en la calle? Me siento como un ser de otro planeta, como alguien extraño en un lugar diferente, por la actitud y la forma de la gente, cómo anda, cómo se comporta, cómo traen el tapabocas hasta para dormirse. Y yo me siento en una gran libertad, gracias a Dios, ¿verdad? Esa es bendición. Esa es una gran bendición. No tener la atadura de miedo aquí en el cuello. A la gente, viéndola cómo se agobia, cómo se preocupa, cómo nos tiene Satanás cautivos, esclavizados al miedo. Están practicando con la gente ingeniería social. Este tipo de métodos los ocupaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Practicaba todo esto que es ingeniería social. ¿Sí? Y yo que estoy desde afuera, ¿verdad? Veo todo eso y le digo a mi Señor: bendito sea, Señor mío,
porque tú me libras de todas estas cosas. Me libras de todo esto. Versículo 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El impío va a sufrir mucho. Pero el impío no tiene escapatoria. Tomen en cuenta esto. Por ejemplo, yo como pastor, viene la tribulación y atentan contra mi vida. Yo tengo la plena seguridad a dónde me voy a ir. ¿Verdad? Me voy con el Señor. Porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero el impío, ¿a dónde va? El impío, ¿a dónde se dirige? Al infierno. Sí, al infierno. Y por la eternidad. Al menos nosotros tenemos ya garantizada nuestra salvación. Y eso es lo importante. Fuimos comprados por precio y el precio fue la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Ya soy de Él y pertenezco. Y ya voy a estar con mi Señor. Que es el fin de todas las cosas. Es el fin de todo esto. Nuestra salvación. Pero imagínense el impío, el que no tiene esperanza, el que no tiene de dónde agarrarse, un punto de apoyo, donde sostenerse. Tú les hablas de Cristo y lo rechazan. Yo ya tengo mi religión. Bueno, síguele con tu religión, ¿verdad? Es una gran bendición, de verdad, haber conocido el camino de verdad. Amén. Haber conocido al Señor Jesús. Porque en tiempos de tribulación el justo será librado. El justo será librado. ¿Sí? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tuvo que hablarles mi Señor Jesucristo. Tuvo que decirles: yo soy, no temáis, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. El Señor les tuvo que hablar, les tuvo que decir: enfoquen bien su vista, yo soy el Señor Jesús. Estaban viendo un fantasma. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya para allá. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vean a Pedro, ¿verdad? Tan aventado, tan echado para adelante. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, vean, la fe de Pedro. ¿Tenía Pedro fe aquí o no tenía Pedro fe aquí? Sí. Sí la tenía, sí la tuvo. Se bajó de la barca, ¿verdad? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Acabamos de ver una alabanza, ¿verdad? En una alabanza visual, cómo el Señor va caminando, ¿verdad? Y cómo rescata a una persona que se está ahogando en las aguas. Qué hermosura, que siempre vamos a tener la mano del Señor ahí para agarrarnos, para tomarnos, para decirnos: no te preocupes, estás seguro conmigo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que tuvo fe Pedro. Imagínense
desanimado Pedro, pero tuvo la fe, le creyó al Señor Jesús. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya para allá. Ven, le dice el Señor, ven, probando su fe, ven. Versículo 30, muy importante. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ya no vio al Señor Jesús. Ya su mirada no estuvo en Jesucristo. Voy hacia ti, Señor. Y me imagino que al principio lo vio a los ojos al Señor, Pedro. Pero volteó su mirada, vio para otro lado. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Lo estaba viendo. Empezó a caminar en las aguas y lo estaba viendo. ¿Sí? Lo distrajo el viento fuerte. Lo distrajo a Pedrito. Yo le digo con cariño Pedrito. Lo distrajo a Pedro. El noticiero de las 10 de la noche. Lo distrajo a Pedro. El noticiero de a la torre del 13 o del 1, no sé qué canal sea. Lo distrajo a Pedro. Milenio Noticias. Lo distrajo a Pedro, CNN. Lo distrajo a Pedro el terrorismo mediático que han empleado en esta pandemia para meterle miedo a la gente. Lo distrajo Pedrito. Pedro estaba viendo a Jesús a los ojos. Sí, Señor bendito, voy hacia ti. Y así nosotros estamos viendo al Señor a los ojos. ¿En qué forma? Orando en la mañana, encargándole nuestra vida, platicando con el Señor en la mañana. ¿De qué manera estamos viendo al Señor Jesús a los ojos? Escudriñando la palabra diariamente. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De qué manera estaba yo viendo al Señor Jesús? Cantando alabanzas durante el día. ¿De qué estaba yo viendo? ¿De qué manera estaba yo viendo al Señor Jesús? Haciendo obras en la fe, ayudando al pobre, al menesteroso, al que lo necesita. ¿De qué manera estaba yo viendo al Señor Jesús? Orando en la noche, dándole cuentas de mis actos, pidiéndole perdón por algún mal pensamiento que tuve en el día, o por algún pecado que cometí en el día. Yo estaba yo viendo de frente a los ojos al Señor Jesús. ¿Hubo turbulencias durante el día? Sí las hubo, pero no volteé a verlas. ¿Hubo fuertes vientos durante la mañana? Sí, hubo fuerte viento en la mañana, pero a mí no me importaba, yo estaba viendo a Jesús de frente. ¿Me estoy entendiendo? A partir desde que empezó esto, hermanos, que no nos distraiga nada, que nada robe nuestra atención más que la mirada de frente al Señor.
Pedro dejó de ver al Señor y empezó a ver la tormenta, empezó a ver las aguas, empezó a ver el viento. ¿Y qué le pasó a Pedro? Le dio miedo, porque sintió el viento fuerte. Se dejó llevar por emociones externas, pero debió haber visto de frente a los ojos al Señor Jesús todo el tiempo. Y así pudo haber llegado ante Él sin haberse hundido. ¿Sí? Por eso no le crean a los medios de desinformación masiva. Yo les dije desde el principio, o no se los dije, no vean noticias. No vean noticias. Porque es una maquinaria de meter y meter miedo y miedo y miedo y miedo y miedo a la gente. Pues eso es lo que quiere Satanás. Tener miedo, provocar que la gente tenga miedo para que anden como zombies. Siguiendo al sistema, obedeciendo al sistema. Y el miedo esclaviza. Sí. Pedro se distrajo. Mateo 14, 30. ¿Sí? Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo mi Señor Jesucristo? Ahora te hundes, Pedro, porque no confiaste en mí. Ahora te vas a hundir y te vas a ahogar allí en el agua porque no confiaste en mí. Eso le dijo mi Señor Jesucristo. Hermosura de Señor que tenemos. Tan misericordioso, tan amoroso, que nos da todas las cosas. ¿Sí? A todos los que creemos en Él. Al momento, dice Jesús, al momento. No se esperó el Señor, a ver, voy a probar un poquito a ver si sabe nadar Pedro. Que se hunda un ratito para que aprenda a tener fe en mí. Inmediatamente, al momento, dice, al momento, luego, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Como una alabanza visual que tuvimos hace ratito. ¿Cómo se ve la mano del Señor? Rescatando a Pedro. Qué hermosura del Señor. Tengan la plena certeza, la plena seguridad de que el Señor nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar hundirnos, nunca nos va a dejar avergonzados, no nos va a avergonzar delante de los demás. Nunca seremos avergonzados. Si caemos en tentación, si estamos en tentación, dice el Señor que en su palabra que Él dará la salida para que nosotros podamos salir de la tentación. Porque Él conoce hasta dónde podemos llegar. Y sabe que cuando ya nuestra situación ya está muy extrema, ya abre el Señor la puerta y nos dice: ven para acá. Qué hermosura de Señor que tenemos. Al momento, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ah, Señor Jesús, es que vi Televisa, vi TV Azteca, vi CNN, me chuté todos los noticieros del día. Y por eso ando así. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no vas a andar así? Si ahí por hora cuentan a los muertos, hasta cada comercial de repente cada hora salían, cuando estaba la situación muy crítica, se
acuerdan que, y una voz así muy delicada, al momento en el país hay tantos contagiados, hay tantos estos, por favor, a cada rato sacaban ese informe. Pero no para que estuvieran informados, sino para meterles miedo. ¿Sí? Yo desde que empezó esto, porque yo veía antes noticias y desde que empezó esto dije, no, Señor bendito, esto me va a contaminar, yo no voy a ver nada de esto. Y gracias a Dios que, bendito sea mi Señor, sostiene a su siervito. Amén. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Se dan cuenta? Y cuando ellos, Pedro y mi Señor Jesucristo, subieron a la barca, gran bonanza, como dice también la Escritura, gran bonanza hubo. Sí. Qué hermosura de Señor que tenemos. Entonces, dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. 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 Pero se acababan de ver también el milagro de los peces y de los panes. No estaban ahí con ellos, no alimentó mi Señor Jesucristo a 7,000, 8,000 personas. Pero a veces el ser humano duda. ¿Será cierto? ¿De verdad sí será el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente estoy en el camino correcto? No dudes. No dudemos. Amemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, porque así nos lo pide el Padre. Sí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo permaneceré en él, para que llevéis mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor en su palabra. No podemos hacer nada sin él. ¿O tienen alguna otra forma de salvarse? Díganme. ¿Hay alguna otra manera de tener salvación? De que este espíritu y esta alma que está dentro de mí pueda ir al cielo sin tener una relación personal con Jesús. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él, Jesús nuestro Señor, solo Él tiene palabras de vida eterna. Así es de que, hermanos míos, estamos en tiempos difíciles, pero se van a incrementar, ¿verdad? Van a intensificarse las cosas. Estemos preparados espiritualmente, mentalmente, porque no es nada fácil lo que viene. Y creo que el domingo lo dije. El que no esté totalmente entregado al Señor con todo su corazón no va a resistir lo que viene. No va a resistir. ¿Sí? Y vean también qué amoroso Señor tenemos, porque desde el año pasado el Señor ya nos está avisando y nos está preparando, ¿verdad? Para que cuando comience todo esto, comencemos fuertes, plantados como un árbol ahuehuete, donde su raíz es profunda y muy, muy gruesa. Vendrán vientos, vendrán huracanes, vendrán lluvias, vendrán de todo, y ese árbol ahuehuete no será derribado. Amén. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca, ¿verdad?
y vendrán todo tipo de problemas y situaciones y no jamás se va a destruir esa casa, porque esa casa está edificada sobre Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.